procesos debidos a la alteración hidrotermal, características de la alteración hidrotermal y algunos parámetros para clasificar la alteración hidrotermal. ¿Cuál es el objetivo de este curso de alteraciones hidrotermales? Generalmente el objetivo del curso, y este curso pues debe estar relacionado tanto con la teoría como con la práctica. Prácticamente la información que estamos dando en este momento es una información que le hemos tocado en el campo y lo estamos llevando a la teoría y que hay que definir muchas propiedades, muchos elementos, muchos factores. ¿Y cuál es el objetivo esencial de nuestro curso de alteraciones? Pues es identificar en sí todos los elementos o factores de importancia que se encuentran en el campo, ya sea en los diferentes tipos de yacimientos minerales, como ya muchos de ustedes seguramente ya están en los últimos ciclos. Eh, eh, Vamos a dar las alteraciones principales y fundamentales, generalmente están en los depósitos porfiríticos, seguidamente de los depósitos epitermales de alta y baja sulfuración, intermedia y baja sulfuración, en los depósitos betiformes, en los depósitos estratoligados y en una variedad de depósitos que están asociados y acompañados de estos componentes o elementos de alteración hidrotermal. Como ustedes pueden ver vamos a ver acá un ratito. Como ustedes pueden ver, aquí pues tenemos tres tipos de roca que al final de cuentas solamente quizás por contenido de rodocrosita, por ejemplo, que este es un granito que está en las tres figuras de la derecha, tenemos tres figuras frescas, como ustedes pueden ver, son un granito, pues como ustedes pueden ver, componentes de cuarzo, componentes de micas, componentes de piel de espatos, etcétera, etcétera, pero lo vemos en condición fresca. No vemos ningún componente de alteración, como diríamos, componentes de limonitas, jarositas, gobetitas, gometitas. No vemos. Entonces, estas son unas rocas frescas en sí. Cuando ya existe un proceso de alteración o intervienen algunos elementos o factores de alteración hidrotermal, son los que ya modifican en sí la roca, que es este caso. De la imagen de la parte de izquierda, como ustedes pueden, es una roca donde se exhibe y se ve una gran cantidad de venidas polidireccionales tipo Stover. Esa es una imagen típica de un depósito porfirítico, que esa es la cara de un depósito cuando vamos a empezar a explorar un depósito porfirítico. Y lo elemental y lo fundamental es encontrar esta cara o esta imagen de estas vetías. Ahí podemos ver, como ustedes ven, vetías de cuarzo, vetías de jarositas, goetitas, algunos componentes, diríamos, de limonitas indígenas, si es posible. Entonces, pero aquí en esta imagen de la margen izquierda, como ustedes pueden observar, ya es una roca alterada, porque ya ha cambiado su formato original, está reemplazada por otras cosas. Un ratito. Bueno, ya les mencioné anteriormente, generalmente ustedes pueden apreciar en la parte superficial una roca totalmente fresca, un granito, y en la parte inferior es una roca alterada, que es una imagen, una foto de una, incluso esta foto es de Minera este pórfido que está en Cajamarca, Minera La Granja, es una foto que se tomó. Y se ve justamente la imagen pues alterada. ¿Qué cosa es? ¿Qué es lo que nos representa las alteraciones? ¿Cómo actúan, no? En las rocas frescas. Generalmente actúan en la roca fresca la alteración hidrotermal haciendo un cambio general, ¿no? Bueno, inicialmente, pues moderadamente tiene que ser hasta reemplazar casi en su totalidad de los elementos esenciales de la roca original. Y hay un cambio en sí, tanto textural, mineralógico y químico. ¿Y debido a qué? Al accionar de los diferentes fluidos hidrotermales que existen dentro de la corteza y que impulsan estos en determinados sectores de la Tierra
y pues vienen trayendo consigo diferentes componentes o elementos mineralizantes de importancia y también de no importancia. Por eso que no en todo sitio encontramos un yacimiento mineral económico. Vamos a encontrar también pues un yacimiento pequeño, mediano, grande, un yacimiento pequeño, mediano, grande, con baja, intermedia y alta ley. Entonces, eso es producto de la canalización de los fluidos hidrotermales para que se forme pues, un yacimiento económico, ¿no? Dentro de las definiciones de alteraciones hidrogenales hemos tenido en consideración tres definiciones importantes. Tres definiciones importantes. Entre una de ellas es esta definición de Piraino del 2009, que es un colega chileno, ¿no? Que hace este tipo de definición. ¿Qué dice sobre alteraciones hidrotermales? Dice que es un término general que incluye la respuesta mineralógica, textural y química de las rocas a un cambio ambiental, en términos químicos, producida por la circulación de los fluidos como agua, caliente, vapor o gas. ¿No? Es una definición, y siempre acá estamos hablando del término, pues del cambio estructural, tanto de textura y químico, como lo hemos dicho, que esa es la función principal de, los, de la alteración hidrotermal, ¿no? Para afianzar más la temática que estamos hablando, en la imagen del lado izquierdo tenemos dos figuras, la figura A y la figura B. Generalmente en esta imagen podemos apreciar que las texturas y estructuras originales pueden ser ligeras o completamente modificadas por alteración hidrotermal. Ese es el caso, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de la figura A, tenemos los componentes, como ustedes pueden ver acá, tenemos acá en marrón, por ejemplo, está componentes de biotita. Esto generalmente podría ser también una plagioclasa. Tenemos acá, por ejemplo, en esta figura de acá, horblenda, ¿no? Horblenda y plagioclasas también. Y tenemos una canalización, un fluido hidrotermal, como ustedes lo pueden ver en la parte central. Es un fluido hidrotermal que se está iniciando, este fluido hidrotermal, que recién va a iniciar la alteración hidrotermal y va a traer otros componentes. Pasándonos a la imagen del lado derecho, podemos apreciar, miren ustedes, el reemplazamiento ya de los componentes, ¿no? El reemplazamiento de los componentes. Por ejemplo, esta figura del lado A, que corresponde a una biotita, está reemplazando por otros componentes, como es rutilo, por ejemplo, ¿no? Está reemplazando prácticamente a este componente de biotita en un 90%, lo está reemplazando por lutita. Acá, por ejemplo, si hablamos de una plagioclase en este sector, o podría ser también una biotita, está reemplazando por otros componentes como es clorita. Entonces, su imagen inicial, que anteriormente fue una biotita, ahora está reemplazándose ya por componentes como son clorita. Al otro extremo, en esta parte de orblendas, por ejemplo, que tenemos acá, ¿no? Está reemplazado también por otros componentes como puede ser clorita u otros componentes. Y si hablamos de la canalización central, en esta canalización central que nosotros podemos apreciar, miren ustedes los componentes que ya vienen, en este fluido hidrotermal ya viene trayendo otros componentes, ¿no? Como pueden ustedes ver, componentes de cuarzo, hay algunos componentes, alguna mineralización de sulfuros, como son calcopiritas, por ejemplo, puede haber también piritas, anhidritas, etcétera. Entonces, y como ustedes pueden ver, miren la imagen de la margen izquierda, eh, al compararla con la margen derecha, miren ustedes el reemplazamiento de los componentes mineralógicos que hay. Entonces, eso es prácticamente el reemplazamiento ya de la parte por producto de alteración hidrotermal, y donde viene cambiando, modificando los minerales principales, ¿no? Vamos una siguiente definición. Es una definición que y casi en el contexto casi es lo mismo. Es una definición enfocada desde el año 2009 por Humberto Cherif, que ustedes lo conocen, ha sido director
de la Facultad de Geología y ahora es presidente del INGEMET. Tuve la oportunidad de conocerlo, hemos trabajado con él también. Entonces, eh, él dio esta definición. ¿Qué dice sobre alteración hidrotermal? Dice que es un cambio mineralógico, textural y químico, una terminología similar a la anterior, que se produce en la roca como respuesta al desequilibrio físico-químico, que se genera por acción de las soluciones hidrotermales que circulan por ellos. Ahora, esta circulación de estos fluidos hidrotermales, como ustedes están escuchando, estos fluidos hidrotermales, pues, como les decía anteriormente, traen pues consigo soluciones mineralizantes importantes en algunos componentes mineralógicos relacionados A o B o tipo de depósitos que nosotros estemos buscando, depósitos de plata, de oro, plata, de plomo, zinc, depósitos de cobre. Entonces, en función a la cantidad y al contenido de fluidos mineralizantes que trae consigo, se forma pues el diferente tipo de yacimiento mineral, ¿no? Vamos a una tercera definición. Una tercera definición dice, se entiende como proceso de alteración hidrotermal a la interacción química ocurrida entre fluidos hidrotermales y roca. Definitivamente eso es así. La interacción química, todos los factores físico-químicos, la parte de la textura, la parte de la estructura, y gran parte de los componentes internos de una roca original con el proceso de hidrotermal y la circulación de estos fluidos hidrotermales cambian o modifican a la roca original en su conjunto. En esta ocasión vamos a hablar de los elementos o factores importantes que controlan alteración hidrotermal. Para el efecto hemos considerado entre 6 a 8 elementos o factores importantes que controlan la alteración hidrotermal. Puede haber muchos otros más, pero los elementales son estos, ¿no? Tenemos la temperatura, por ejemplo, que a mayor temperatura, mayor alteración. Esto lo vamos a definir un poco más adelante con mayor precisión, con mayor amplitud, pero resumidamente lo vamos a hablar así. La presión siempre tiene que ir asociada con la temperatura, siempre donde hay alta temperatura y una presión intensa, pues, y en función a los fluidos mineralizantes, pues se genera un fracturamiento hidráulico, donde que posteriormente pues, ocurren las brechas hidrotermales, ¿no? El pH en la alteración hidrotermal es un factor muy vital, muy importante. A mayor acidez, que vamos a ver más adelante los grados que tenemos, el pH ácido, el neutro y el alcalino, que eso lo vamos a ver más adelante, pero a mayor acidez, mayor factor de alteración hidrotermal, ¿no? La permeabilidad es vital e importante si no tenemos una roca porosa, no tenemos una roca pues con alto contenido de fractura, que se empieza inicialmente por un craquelamiento, posteriormente vamos a un fracturamiento y por ese fracturamiento pues hay la canalización de estos fluidos mineralizantes. Y la actividad del agua roca, pues el agua es un factor vital de las aguas meteóricas, juveniles, etcétera, son importantes y mientras entren en contacto pues, con los fluidos mineralizantes y tengan un buen tiempo de actividad caliente, es un factor muy importante dentro de la roca. Y la composición de la roca es vital. Nosotros sabemos que en todos los tipos de roca encontramos minerales económicos. Ya hablamos de la roca sedimentaria, por ejemplo, en la roca sedimentaria como es la caliza y que posteriormente se llega a formar una dolomita, es decir, sí, pues no estamos hablando de... disculpe, no me acuerdo exactamente el nombre, en las rocas sedimentarias, donde se forman estos depósitos estratodilados de plomosín, ¿no? En estas rocas sedimentarias. Posteriormente, o en otros ambientes geológicos, generalmente en la roca volcánica intrusiva, vamos a hospedar a los depósitos porfiríticos de cobre,
porfiritos de oro-cobre, porfiritos de cobre-molibdeno, etcétera, en los depósitos betiformes, que también se alojan en rocas intrusivas, ¿no? De generalmente en el batolito de Patas, por ejemplo, tenemos rocas dioríticas, incluso en mismas andesitas también. Y generalmente la evidencia de los pórfidos en la roca más receptora está en la roca granodiorita. Y en la roca más favorable, que por lo menos yo los conozco, generalmente en las rocas dioríticas son el ambiente más favorable para que se alojen los depósitos porfiríticos, de todo tipo, pórfiros, oro-cobre y cobre-molibdeno. Y el volumen de los fluidos, el volumen del fluido, que en función a la cantidad, bueno, pues a la gran cantidad de fluido y asociado a una roca favorable, vamos a lograr y contener un buen depósito mineral. Entonces, vamos aquí a ampliar un poco más sobre la temática que hemos ido hablando, sobre los elementos principales. Yo les he clasificado en 6, y como les digo, pueden haber muchos otros más, pero los elementales son estos. Generalmente la temperatura. La temperatura es un factor muy importante, muy, muy importante. Mientras más caliente el fluido, mayor será el efecto sobre la mineralogía original. A mayor temperatura, como les decíamos hace un momento, hay mayor alteración. Entonces, ya saben, donde hay mayor actividad de agua caliente, ¿no? Y esta agua caliente, aparte de existir una buena proporción de agua caliente, está por tiempos amplios, largos, la generación, la formación de componentes mineralógicos serán importantes. La presión siempre tiene que ir, siempre va asociada a la temperatura, siempre, ¿no? Generalmente controla procesos secundarios como la profundidad de evolución de fluidos. Como les decía anteriormente, se genera también este fracturamiento que inicialmente se inicia con un craquelamiento. Generalmente eso es muy evidente en las rocas intrusivas o también en las rocas volcánicas. Se genera previamente un craquelamiento. Sucedido este episodio geológico, viene el fracturamiento, y este fracturamiento asociado pues con una alta actividad de aguas calientes, puede llegar a generarse un fracturamiento hidráulico, que resultado de ello ese es el episodio de las brechas hidrotermales. Brechas hidrotermales que nosotros sabemos que en estas brechas hidrotermales, pues en los ambientes porfiríticos son componentes que nos traen leyes de bonanza, leyes importantes, ¿no? Entonces, en función al contenido de fluido y el volumen, vamos a tener pues una evidencia de una ocurrencia mineral económica importante. Generalmente la presión pues siempre está relacionada, como decía, a la temperatura. A 200 atmósferas sería el límite superior de presión para la formación de vetas. Considerado la mayoría de los depósitos se originan a menor presión, ¿no? Entonces esto es una cosa muy generalizada en relación a la presión. Pero siempre, como ustedes saben, siempre la temperatura debe estar siempre relacionada con la presión. Aquí vamos a hablar sobre el pH. Ya le decíamos que el pH pues, es un factor muy importante eh, en, en el conjunto de todas las rocas. Y el pH que nosotros tenemos, pues lo tenemos en este caso, por ejemplo, como ven ustedes la imagen, desde 1 a 14. Generalmente la acidez está entre 1 al 4, que es la mayor acidez que presenta una roca, donde mencionamos, ¿cómo se llama? A mayor acidez, mayor alteración. Cuanto más bajo indica el pH, el fluido es más ácido. Mayor será el efecto sobre los minerales originales. Como ustedes pueden ver, ¿cómo se llama? Tenemos nuestro pH desde 1 al 14, y del 1 al 5 o 6 podríamos hablar quizás de la parte ácida, y ya entre el 6 o el 7 estaríamos hablando del pH neutro, y del 7 para arriba hasta el 14 estaríamos hablando pues de un pH alcalino, ¿no? Que eso
lo vamos a ir viendo más adelante, cuál es su función y su actividad del pH en el transcurso de todas las rocas y toda la actividad de la formación de las rocas en su conjunto. Generalmente la mayoría de las aguas de las aguas de fuentes termales son neutras, las alcalinas serán neutralizadas por la sílice. Un factor muy importante que hay que tener en consideración que el pH, si el pH varía con la temperatura, sería un caso abismal. No puede ocurrir que haya una variación de temperatura si el pH es ácido. Pues al existir un cambio de temperatura, nos dañaría toda la estructura de la roca alterada. Entonces, eso hay que tener muy en consideración y hay que tener muy presente esta situación. Dice, si el pH varía con la pérdida, sería un factor crítico en la formación de depósitos minerales. Entonces, la temperatura no tendría que variar, el pH conservarse siempre en la parte ácida para, 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 para que tengamos un mayor grado de alteración. Entonces, ese es un factor importante. Si hablamos del caolín y la lunita, son indicadores pues, de soluciones ácidas. Generalmente la alteración de clorita y monomerita se asocia con soluciones alcalinas y generalmente en las emanaciones volcánicas se evidencia pues soluciones ácidas. Como les decía anteriormente, generalmente la permeabilidad también es un factor muy importante, muy importante. Si tenemos una roca pues silicificada, altamente silicificada, como ocurre como tapones, que generalmente en los últimos episodios de silicificación, por ejemplo, donde hay calcedonia o ópalo, ya que, entonces, ese generalmente es un tapón para la mineralización. Entonces tenemos que tener siempre presente de que, ¿cómo se llama? Nuestra roca para que nosotros lleguemos a conseguir o encontrar un yacimiento de importancia económica, nuestra roca tiene que ser permeable, el ambiente geológico favorable, ¿no? Sin embargo, los fluidos pueden producir fracturamiento hidráulico, como le manifestaba hace un momento, donde este fracturamiento, pues, intenso y fuerte, con una alta cantidad de fluidos mineralizantes, posteriormente puede llegar a formarse pues, unas brechas hidrotermales, que estas brechas minerales traen consigo mineralizantes económicos en algunos sitios que se ha podido observar, tanto en los ambientes epitermales como en los ambientes porfiríticos, ¿no? Estas brechas vienen asociadas de unas leyes económicas favorables. Entonces, la permeabilidad, como ustedes lo pueden ver, tenemos que tener una buena permeabilidad, un buen ambiente de fracturamiento, unas fallas de diferentes modalidades, fallas de todo tipo, que traen consigo estas también soluciones mineralizantes de importancia. Entonces, todo este factor interesante de fracturamiento, de craquelamiento y de porosidad es un factor muy importante para más tarde formar un yacimiento mineral de interés. ¿Mm? El tiempo de interacción agua y roca, ¿no? Entonces, cuanto mayor volumen de aguas calientes circulan por las rocas y por el mayor tiempo, las modificaciones mineralógicas serán completas. Entonces, como ustedes pueden ver, eh, a mayor actividad caliente de estas aguas, ¿no? Y estas aguas pues, pueden ser componentes de aguas de diferentes modalidades, ¿no? Aguas cognatas, aguas juveniles, meteóricas, que penetran hacia las rocas y al estar asociadas a unas temperaturas y a unas características ácidas permanentes, pues va a haber la modificación y los cambios mineralógicos oportunos y favorables para el sector donde se va a generar pues, una ocurrencia mineral de interés económico. Entonces, todos estos factores, como ustedes pueden ver, son factores de vital importancia. La composición de la roca, como les decía, la composición de la roca es un factor muy importante. Generalmente estas rocas de las intrusivas y volcánicas son las receptoras importantes de los depósitos porfiríticos, ¿no? Mientras haya, pues, si los grados intensos de alteración son bajos, pues quizás tampoco no tengamos una ocurrencia mineral importante. Pero en las alteraciones intensas, el resultado de la mineralogía es diferente. Pues.
¿no? Y eso está esta ocurrencia mineral se va a alojar o se va a disponer en el diferente tipo de roca que nosotros, que nosotros encontremos, o que encontremos un yacimiento mineral. En este caso, en el granito, por ejemplo, que presenta una serie de minerales principales y accesorios, como son cuarzo, feldespato y mica, al ser sometidos a inyección de diferentes fluidos mineralizantes, esto va a cambiar, pues va a modificar y va a modificar la roca, como le decía, puede ser de manera inicial, intermedia y hasta una situación fuerte, ¿no? Entonces, esto hay que tener en consideración. Al parecer, estos son los 6 componentes de mayor importancia que son factores y elementos de mayor importancia que controlan es decir, la alteración hidrotermal. Puede haber otros, como por ejemplo la solución hidrotermal que lo mencionamos, bueno, hay que mencionar, como lo mencionamos acá, generalmente la solución hidrotermal son en temperaturas que varían de 50 a 600 grados, que migra, lixivia y transporta y precipita su carga de metales como una respuesta a cambios físico-químicos del medio por donde circula. Esto más o menos es la definición que hablábamos inicialmente de la alteración hidrotermal, que cambia pues la parte casi en general de la roca, la parte textural, la textura, la estructura y todos los componentes químicos que pueden variar en sí en la roca. De acuerdo a la migración de estos componentes, estos fluidos mineralizantes y las aperturas que puede generar la roca, el resultado es el hallazgo de un yacimiento económico de interés. En cuanto a la composición hidrotermal, que son otros componentes más de la alteración, debe haber un abundante sílice en solución, un alto contenido de metales, elementos importantes como el silicio, el magnesio, el calcio, el potasio, el fierro, generalmente la presencia importante del azufre para formar los metales. El azufre generalmente, muchos de ustedes ya saben, generalmente se exhibe y se presenta de manera frecuente en los depósitos epitermales, en la parte superficiales, cerca de algunos componentes de alteración argílica avanzada, están por ahí los componentes de azufre, ¿no? Concentraciones de cloruro de sodio hasta 2 molar, como ya hablábamos anteriormente, y aniones más comunes, como son el sulfatos, el cloro, etcétera, etcétera, etcétera. Los procesos debido a la alteración hidrotermal. ¿Por dónde empezamos? Por la depositación directa. Ya hablábamos de esta temática hace un momento, donde las soluciones deben aprovechar los conductos para que el fluido pueda moverse dentro de ella, ¿no? Entonces, esta temática ya lo hablamos, pero ese es, dentro de los factores debido a la alteración, eso es lo importante. Y ya lo hablábamos hace un momento, ¿cómo se llama? Para que nosotros encontremos un yacimiento de importancia económica, contribuyen muchos factores, como le mencionaba. El ambiente geológico, que es importante, donde está rodeado de su alteración hidrotermal, la roca que sea porosa, ¿no? La roca que sea porosa para que los fluidos pues ingresen. El fracturamiento, como ya le hemos dicho también, ¿no? El fracturamiento y actividad de fallamientos internos que puede haber dentro de la roca, y la canalización de estos fluidos de acuerdo a la apertura, a la abertura del sector, para que finalmente lleguemos a formar un yacimiento de interés económico. Número 2, tenemos el reemplazo. El reemplazo ya lo dijimos inicialmente en la parte introductoria del tema, que generalmente la alteración hidrotermal es el reemplazo, pues, generalmente, que en algunos casos puede ser el 100% del reemplazamiento de la roca original por una roca secundaria con otros componentes. Puede ocurrir, pero generalmente se está presente en un 80, 90% que producto de la alteración, pues reemplaza muchos minerales, ¿no? Eh, Generalmente dejándolos a un lado, pues a los minerales originales, y reemplazándolos pues por nuevos u otros minerales de interés económico, ¿no?
Y otra temática es la lixiviación, ¿no? La lixiviación. Algunos componentes químicos de la roca son extraídos por fluidos hidrotermales, de modo que la roca es deprimida en muchos componentes o lixiviación. Es el caso de esta roca que tenemos al costado, muchos de ustedes ya la conocen como una bagisílica, donde vemos cómo se llama una serie de oquedades que es producto de la lixiviación, probablemente, quizás de los sulfuros, como puede ser la pirita, se han lixiviado ya y ha quedado la roca en estas condiciones. Generalmente en este tipo de roca está asociado a los depósitos epitermales, donde asociado a estos depósitos, a este tipo de roca de una bagisílica, ¿no? Características fundamentales de la alteración hidrotermal, ¿no? Cuando hablamos de las características fundamentales de la alteración hidrotermal, nos estamos refiriendo netamente al grado de intensidad que tiene una alteración hidrotermal en tal o cual sector donde podemos apreciar todos los componentes mineralógicos. Si hablamos de intensidad de la alteración hidrotermal, pues estamos hablando de la intensidad débil, de la intensidad moderada, de la intensidad fuerte y hasta cierto punto intensa. Generalmente hablamos débil, moderado y fuerte, pero hay algunas ocasiones que podemos llegar a una alteración intensa, donde está destruida totalmente los minerales originales y está reemplazada casi en su totalidad por todos ellos. En la imagen de la margen de derecha hay una imagen donde relacionada a unas estructuras vitiformes, por ejemplo, donde en la parte superficial o al entorno estamos rodeados de una roca fresca y hacia profundidad después tenemos una alteración fuerte, intensa, o podríamos decir muy fuerte. ¿No? ¿No? Entonces, si hablamos de estos tipos de alteración, tanto débil, moderada, fuerte, intensa, en esta tabla vamos a indicar algunos componentes donde ya hacen sus cambios desde el punto de vista mineralógico, de distribución de alteración, y hay un cambio de estructuras y se reemplaza también por nuevas estructuras. Hablando en sí de estos componentes, hablemos, por ejemplo, de una intensidad moderada, por ejemplo, de una intensidad moderada. Si hablamos de una intensidad moderada, mientras la preservación de los minerales primarios, ¿cuáles son, por ejemplo? Estamos hablando, pues en este caso, por favor, un ratito. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de estos feldespatos, que están reemplazados parcial o completamente por sericita en la intensidad moderada. En la intensidad moderada está reemplazado parcial o completamente por sericita. Carbonatos como epídotas y cuarzo con bordes aún visibles. Máficos con frecuencia completamente pseudomorfizados. Si nos vamos a la distribución de la alteración, ¿qué estamos viendo? Estilos de alteración selectiva y diseminada. Muchos dominios individuales son texturalmente destructivos. Y si nos vamos a la parte de la textura, texturas conservadas previamente, porque ya hay otras que ya van a ser nuevas estructuras. Si ya nos pasamos a la mayoría a las estructuras en la parte de condición moderada, tenemos que la mayoría de las texturas originales son modificadas o destruidas. Texturas comúnmente destruidas o intensamente modificadas. Las texturas gruesas, ejemplo, amígdalas y variamientos de flujo. Y estas mismas texturas conservadas, sí, ya en algunos casos, en este caso de la intensidad moderada, pueden pasar ya a unas nuevas texturas, como es el reemplazo de disolución, recristalización, deformación y relleno, pseudomorfismo total o parcial. Aquí nos estamos refiriendo netamente a la intensidad moderada, ¿no? Un ratito. Y si nos vamos, por ejemplo, vamos a tratar ahorita ya si nos vamos a la intensidad, vamos a la última, a la intensa. ¿Qué es lo que sucede ya cuando estamos hablando de una intensidad, de una alteración ya muy intensa? Hemos hablado de la moderada y ahora vayamos a la intensa, que es la última, que prácticamente ya los componentes y los elementos prácticamente están destruidos, ¿no?
Y si hablamos en este caso, por ejemplo, de la preparación de minerales primarios, ¿qué es lo que sucede? No se observan relictos de minerales primarios. Hay escasos bordes de minerales primarios que pueden aún ser visibles. Y si nos vamos a la distribución de alteración, estas texturas transgreden facies y contactos unitarios. Texturas primarias pervasiva, alteración en escala local. Y si nos pasamos ya a las texturas conservadas, ¿no? ¿Ah? Todas las texturas de la roca original, incluyendo los fenocristales, han sido destruidos. Miren ustedes, ya prácticamente en esta intensidad de la alteración, estos componentes de mineración han sido destruidos, ¿no? Y si nos vamos a las nuevas texturas, ¿qué es lo que ocurre? Ya ocurre en reemplazo, disolución, recristalización, deformación, relleno de pseudo texturas. Entonces, como usted puede ver, la intensidad de la alteración, pues el grado de alteración desde débil hasta intenso, cómo llegan ya los componentes mineralógicos a ser reemplazados, como hemos dicho, casi en su totalidad de la roca, ¿no? Entonces, esto más o menos, esta tabla es para que ustedes lo repasen calmadamente, lo vean sobre el grado de intensidad, de débil, moderado, fuerte e intenso, cómo llegan a destruirse y a reemplazarse ya por nuevas estructuras en su conjunto en todo este proceso de alteración hidrotermal. Parámetros para clasificar alteración hidrotermal. Hay 4 puntos esenciales para que nosotros enfoquemos de manera concreta y correcta todos los parámetros de clasificación hidrotermal. Entre los 4 parámetros de importancia tenemos la asociación mineralógica, seguido de la textura, continúa la distribución y concluye con la intensidad. Para ello vamos a poner unos ejemplos para conjugar estos parámetros de la alteración hidrotermal. Ejemplo número 1. Vamos a enfocar aquí un ratito. Ejemplo número 1. Dice, para hablar sobre la asociación del mineral, textura, distribución e intensidad. Para este ejemplo, asociación de feldespato potásico más cuarzo más ericita vendría a ser la asociación mineralógica. Y en cuanto a textura, estaríamos hablando de una textura selectiva. Y en cuanto a distribución, estamos hablando una distribución regional, también hay local, ¿no? Y si hablamos de intensidad, para este caso estamos hablando de una intensidad débil. Para el segundo punto estamos hablando, por ejemplo, de una asociación clorita mayor sericita y más cuarzo es la asociación mineralógica. Y la textura, estaríamos hablando de una textura microcristalina. Y si hablamos de la distribución, estamos hablando de una distribución distal. Y si hablamos de intensidad, estamos hablando de una intensidad moderada. Para el tercer ejemplo, lo tenemos la asociación de clorita más pirita, que prácticamente viene a ser la asociación mineralógica. La textura viene a ser una textura masiva, la distribución viene a ser local y para este caso la intensidad es fuerte. Si armamos componentes entre el 1 y el 2, por ejemplo, el 1 y el 2, que estaríamos hablando de asociación mineral y textura, estaríamos hablando, ejemplo, alteración sericítica, que es la asociación mineralógica, y la textura sería selectiva. Y si juntamos el punto 1 y 3, diríamos asociación mineralógica y distribución, estaríamos hablando de la alteración clorítica más epídota, y estaríamos hablando de la 1 y 3 de la distribución, estaríamos hablando de una distribución regional semiconcordante. Y si juntamos el 1 y el 4, prácticamente estaríamos hablando de asociación mineral, y el 4, que es la intensidad, estaríamos hablando, en el ejemplo, alteración cuarzo más pirita, que es la asociación mineralógica, y
la intensidad que es intensa, que en este caso 1 y el 4, que es intensidad, en este caso es intensa. Y si juntamos varios componentes como es el 1, el 2 y el 4, estaríamos hablando de la asociación mineralógica, de la textura y de la intensidad. Tenemos como ejemplo alteración cuarzo más hematita, ¿no? Que es la asociación mineralógica. El 2, que sería la textura, es una textura pervasiva. Y el 4, que es la intensidad, en este caso moderada, ¿no? Entonces, estos son los parámetros importantes para la clasificación de alteración hidrotermal. Eh, Asociación mineralógica, la parte textural, la distribución regional, área distal o local, y la intensidad desde la parte pues débil hasta la parte intensa, ¿no? Que hemos hablado. Débil, moderada, intensa y fuerte, fuerte y intensa, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar algo acá de la asociación mineralogía de la textura, ligeramente para que ustedes tengan conocimiento en esta tabla, para que, para que tengan conocimiento de lo que estamos hablando. Estamos hablando de, como les decía anteriormente, asociación mineralógica, textura, distribución, intensidad. Entonces, si hablamos de la asociación mineralógica, ¿qué es lo que vamos a, qué es lo que vamos a expresar, no? Dice expresada como una asociación mineralógica completa o abreviada, los minerales se presentan en orden de abundancia. Es el caso, por ejemplo, generalmente es el factor importante de la alteración hidrotermal, que hay que tener en consideración los elementos que mayormente abundan. En mayor abundancia se considera y se da el nombre como corresponde. En este caso, por ejemplo, feldespato potásico más cuarzo más ericita, ¿no? Y si hablamos de texturas, nosotros, ustedes ya saben de muchas texturas, ¿no? Que es el caso número 2. En caso de texturas tenemos muchas, pues, muchas, ustedes saben muchas de las texturas que hay, ¿no? Tenemos las texturas de reemplazo, que es pervasiva, selectiva, diseminada. Tenemos las texturas de relleno, que es incompleta, masiva, laminar. Tenemos las texturas de disolución, que es estilística, corrosiva. La textura de recuperación estática, la textura de recreación dinámica, esquistosa, neisica, la textura de formación foliar, lineal y pseudotexturas. Entonces, eso en cuanto a asociación y textura. Y si nos vamos para la otra distribución, ya lo hemos dicho anteriormente, estamos hablando de una distribución regional y local, ¿no? Relación con la estratigrafía, estratoligado semiconcordante. Si hablamos de asociación espacio, estamos hablando de algo envolvente. Y si hablamos de la intensidad, ya lo hemos dicho hace un momento, la intensidad de la alteración pues está desde la débil, moderada, fuerte y como último cápite es la intensa. Entonces, estos en función a los parámetros para clasificar la alteración hidrotermal. Bueno, vamos a entrar ya, vamos avanzando. Bueno, estamos un poquito atrasados, vamos a tratar de avanzar ahorita ya con, con el segundo capítulo. Segundo capítulo, vamos a hablar, como le digo, este curso lo estamos haciendo totalmente apretado porque aquí todavía, antes de este capítulo, tendríamos que hablar de la formación de los yacimientos minerales, ¿no? Cómo se forman los yacimientos. Pero ya estamos obviando esa temática y vamos a pasarnos directamente a este capítulo donde vamos a hablar sobre alteraciones hidrotermales en depósitos tipo pórfido y las aplicaciones de campo. Vamos a hacer algunas definiciones de este tipo de depósitos porfiríticos. Ya en esta temática ya vamos a hablar sobre las alteraciones que suceden en estos depósitos porfiríticos, depósitos de pórfido de cobre oro, pórfidos de cobre molibdeno, etcétera, etcétera. Donde luego de ello vamos a hablar sobre las alteraciones, ya vamos a tener en consideración la alteración potásica, que es la más profunda, está en el núcleo del depósito, la alteración fílica, la alteración argílica, la subpropílica, la alteración propílica, y algunos de ejemplos principales y últimos en cuanto a depósitos porfiríticos. Y siempre para
tocar esta temática de los depósitos porfiríticos, siempre vamos a estar asociados y apoyados de esta tabla de colores de Corbett y Leach de 1998. Entonces, toda esta temática vamos a empezar a comentarlo. En esta imagen de Silito del 2010, generalmente, un ratito, jóvenes, del 2010, bueno, yo tuve la oportunidad también de ser su asistente del señor Silitus en el 2009, apoyando ahí la evaluación de los depósitos porfiríticos en el Batolito, Andahuayla, Liamia, Andahuayla en Apurímac, ¿no? Donde está pues, la proyección de todos los depósitos porfiríticos de la zona del sur, Andahuayla, Yauli, ¿no? Generalmente hicimos una buena inspección en estos ambientes porfiríticos, que probablemente esto dentro de unos cuantos años sea el boom de los depósitos porfiríticos. En esta imagen de los pórfidos, ¿no? En esta imagen que podemos notar la alteración, como podemos ver, los depósitos menos profundos, claro, la alteración mineralización profunda están en las partes altas, donde generalmente están relacionados pues, a los depósitos de alta epitermales, de alta y baja sulfuración, ¿no? Generalmente, y está en función también donde la alteración y mineración relacionada al volumen de los diferentes tipos de alteración que varía marcadamente de depósito en depósito. En nuestra imagen podemos ver cómo se llama que la alteración sericítica se está introduciendo y cortando a ambas alteraciones, como son la alteración potásica y la alteración propilítica, ¿no? Es interesante también tener en consideración que generalmente la alteración sericítica tiende a ser abundante y de preferencia es donde se hospedan los depósitos porfiríticos cobre-molibdeno. Mientras que la alteración clorítica sericítica, ponemos un ratito, la alteración clorítica sericítica que está en este sector, se desarrollan preferencialmente los depósitos porfiríticos de cobre-oro, ¿no? Entonces, ya tienen ustedes información donde hay una alteración sericítica relacionada a los pórfidos cobre-molibdeno y donde hay una alteración clorítica sericítica, los depósitos pórfidos de cobre-molibdeno. Bueno, vamos a arrancar ya con los conocimientos generales importantes de estos depósitos porfiríticos. Generalmente los depósitos porfiríticos, los pórfidos de cobre son yacimientos de baja ley, de gran tonelaje y de forma irregular. Y generalmente producto de estos yacimientos que son muy extensos, ¿no? Y se encuentran diseminados, que es importante. Estos depósitos, al igual que los depósitos epimales, se encuentran diseminados y producto de su diseminación es el trabajo a tajo abierto. Entonces, estos son los depósitos de cobre, diríamos. Vamos a ir avanzando. La ocurrencia de intensa alteración asociada relacionada a pulsos de cuerpos intrusivos someros. Eso es más o menos su principal indicación. Generalmente la mayor cantidad de cobre en las zonas de alta ley se presentan en stowers. Store, dice, es un complejo profesional de betas y betías. Estos stowers por lo general presentan una distribución areal de varios cientos de metros y una altura de casi 1 kilómetro. Generalmente, como les manifestaba hace un momento, esta es la cara principal de los depósitos porfiríticos. Generalmente, en Chile, esta es la cara donde tuve la oportunidad también de trabajar un tiempo en Chile, del 90 al 95, donde hemos podido conocer todos los ambientes porfiríticos que hay en Chile, ¿no? En Copiapó, en Antofagasta, donde está Chuquicamate, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros yacimientos importantes. Generalmente la cara de estos, en Chile se ve muy permanentemente y frecuentemente esta malla de
de rocas poliadicionales tipo Stowor, ¿no? Generalmente esta es la cara principal y donde se concentra la mayor zonas de ley, están concentrados en estos depósitos tipo Stowor. Y en estos depósitos tipo Stowor, como ustedes saben, pues, es decir, en estas vetías poliadicional tipo Stowor, tenemos diferentes tipos de venías. Pues, un momentito, quiero mencionar algo acá. Es este caso, por ejemplo, donde hemos estado acá. Como les decía, esta es un ratito. Esta es la cara principalmente que deben presentar como les decía anteriormente, la, la cara donde existe una gran cantidad de venías tipo polidireccionales que están conformadas por una variedad de venías, como son venías pues de, de cuarzo, venías de jarositas, goetitas y hemetitas de todo tipo, ¿no? Entonces, un ratito, jóvenes, un ratito, jovencitos. Estábamos por acá, un ratito, vamos a continuar. Les decía que esta es la cara pues de las venidas polidireccionales que en Chile se ve muy frecuentemente casi en todos los depósitos. Acá en el país ocurre en algunos sectores, como es la granja y también esta mina de Goldfield, que está también en Cajamarca, que ese escenario se presenta, ¿no? Y las vetías, como ustedes me manifestaba, hay una gran cantidad de vetías, como son estas vetías pues, de cuarzo, de jarosita, en este caso tienen unas vetías acá, como son las de vetías de cuarzo, que son un tipo de vetías que generalmente se presentan en estos tipos de porfiríticos y de preferencia muy abundantes en la alteración potásica, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes tengan conocimiento. Vamos hablando más de los pórfidos, ¿no? Generalmente estos depósitos se originan a profundidades entre 1 a 3 kilómetros, en algunos casos hasta 7 kilómetros, ¿no? Y generalmente diseminada y en store. Generalmente, muchos de estos depósitos porfiríticos, por ejemplo, bueno, yo lo conozco Chuquicamata, ya me parece que en este momento tiene ya más de 1 kilómetro de profundidad, ¿no? Y sigue teniendo componentes minerales económicos de importancia, cobalina, calcosina, importancia, que ustedes saben que son los minerales de mayor importancia ¿no? Entonces, hasta esta profundidad y quizás algunos pueden llegar hasta 7 kilómetros. Otro factor importante, ya lo dije, debajo de su baja ley, pues son trabajados en OPP o atajo abierto, ¿no? Otros factores importantes de estos depósitos porfiríticos. Generalmente la extensión de estos porfirios ocupa pues, kilómetros cúbicos extensos, ¿no? Y en cuanto a tonelaje, pues hay pórfidos muy grandes, que pueden ser de 100 millones de toneladas, de 2.000 millones de toneladas y de 3.000 millones de toneladas. Entonces, y generalmente ustedes saben que Chile es uno de los países, pues, donde está bueno, es el primer productor de cobre en el mundo, ¿no? Y bueno, y le seguimos nosotros. Ya más adelante vamos a ver la distribución de porcentaje que nosotros tenemos en cuanto a los otros pórfidos del mundo, ¿no? Continuando, los elementos que se concentran en este tipo de depósito de cobre, de estos de depósitos porfiríticos, tenemos el cobre, está asociado también al molibdeno, está asociado también al oro, al plomo, al zinc, ¿no? Y otros elementos que aparecen como trazas, como lo hemos visto, arsénico, bismuto, ¿no? y otros componentes, ¿no? Generalmente, estos componentes siempre tiene la ocurrencia de mineral en la parte más profunda, pues siempre va a existir la calcopirita, ¿no? Y a situaciones más profundas está asociado siempre pues a la pirita, ¿no? Y también
esta calcopirita también asociado a otros componentes como son la bornita, calcocina y energita. Siempre están asociados a estos tipos de, de minerales. La mineralización pasa diseminada en la parte central o esto en las zonas interior e intermedia o filoneada en la parte exterior. Generalmente en estos depósitos porfiríticos, como hemos hablado anteriormente, pues eh, ocurren las venías que son milimétricas y algunas pues un poquito más anchas. Generalmente para considerar la beta podríamos hablar ya de un espesor de 30 centímetros para arriba, ya podríamos considerar una beta, ¿no? Inferior de eso son venías o vetillas, ¿no? Entonces, pero en algunos pórfiros hay estructuras importantes con mayor espesor, con mayor edad. Es el caso, por ejemplo, del pórfido de acá nomás cerca de que nosotros tenemos, el pórfido de Chinalco, ¿no? En Chinalco, yo justamente estuve asesorando hace poco en un muestreo, que también hago el curso de muestreo en esta mina de Chinalco, donde tanto en la parte del SCAR como la parte del pórfido ocurren como 20 a 30 hasta 40 estructuras betiformes que están dentro del pórfido, ¿no? Que es importante y con muy buenas leyes, ¿no? Y que realmente, pues, como es un trabajo a tajo abierto, hay que hacerlo a tajo abierto, ¿no? Actualmente. Pero anteriormente, en años mucho más antiguo que Chinalco, que anteriormente era el toro, eh, ¿cómo se llamó? Bueno, en este momento no me acuerdo el nombre, pero tenía otro nombre, pues este pórfido, ¿no? Que más adelante lo vamos a hablar, anteriormente lo explotaron como estructuras betiformes, ¿no? Aparte del pórfido. Entonces, siguiendo, en los yacimientos de cobre porfirio, los procesos de oxidación y el crecimiento secundario han jugado un papel de gran importancia hasta el punto que la mayoría de los yacimientos se explotan a la zona correspondiente a minerales sulfurados, cupríferos enriquecidos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, todos los componentes y lo que reúne estos depósitos perfiríticos para su explotación del caso. Acá vamos a hablar de algunos depósitos porfiríticos que ustedes deben saberlo y tener en conocimiento de los pórfiros que nosotros tenemos acá en nuestro país, relacionados, por ejemplo, en este caso, a los pórfiros de cobre y oro en nuestro país. Muchos de ustedes ya lo saben, yo los conozco a todos, casi a la mayoría de ellos los conozco, he trabajado en muchos de ellos. Conozco, por ejemplo, este pórfido de Cañariaco que se encuentra en Lambayeque, es un proyecto de una mina canadiense en este momento, que ya pasó por la etapa de factibilidad, ya entraría, me parece que el año que viene, porque se pensaba que este año iba a entrar en producción, y está en el departamento de Lambayeque y que probablemente el próximo año entre en trabajo de explotación. Este otro pórfido, La Granja, que eso está en Cajamarca, que ustedes saben, es un proyecto que lo conozco también, es un proyecto que anteriormente fue de baja ley, pero que era menos de 0.5% de cobre, pero con las leyes que actualmente sabemos que las leyes del cobre ahora están bastante buenas, ahora por depósitos porfiríticos que están por debajo de 5% ya están en explotación. Este proyecto Michiquillay, que está en La Granja, que está en Cajamarca, Michiquillay, que también está en Cajamarca, que en este momento está también, creo que lo ha tomado Angloamérica en este momento, que está en Cajamarca, que está también ya en su etapa de factibilidad, muy posiblemente esté también en un par de años ya en una actividad productiva. Galeno es otro proyecto que yo también lo conozco, hicimos un trabajo de perforación en el sector, en este momento es un proyecto que el propietario es una empresa china, que también ya pasó su parte de factibilidad, ya debe estar para producirse también, ¿no? Entonces, también se encuentra en Cajamarca. Este proyecto Kicay se encuentra en Cerro de Pasco. Kicay, tuve la oportunidad de trabajar también en este depósito Kicay. En la parte superficial hubo un epitermal de alta sulfuración con 500,000 de onzas. Anteriormente, y algo más, creo que llegó, creo que hasta el millón, hasta 800, 1 millón de onzas tuvo. Previamente fue ubicado con
250, 300.000 onzas cuando pertenecía a una empresa del Estado, ¿no? Entonces, pero realmente lo tomó una empresa, creo, de empresa del señor Lee, ¿eh? Y se llegó a explotar y se sacó el epitermal, que ya fue terminado, y ahora pues se está investigando en la parte inferior, que es un pórfido de baja ley, pero es un pórfido que falta evaluar. Este segundo pórfido de Cotabambas es un pórfido que tuve la oportunidad de ser parte del descubrimiento también, eh, pero en sí el pórfido tiene otro nombre, pero en Cotabambas está el pórfido pues eh, no recuerdo en este momento. Ahí hay varios pórfidos en Cotabambas, estamos hablando de Apurímac. Aquí hay varias evidencia de varios pórfidos que ubicados en el Batolito Andahuayla Yauri, que probablemente entre poco sea un boom de estos tipos pórfidos que están en estudio a la fecha. Antilla también, que se encuentra ahí. Le decía que Cotabambas, yo fui parte de un depósito, un ratito. Yo fui parte de este depósito de Colca. Colca también está en Cotabambas. Cuando trabajé en el IGM últimamente, hasta el 2016, fuimos parte de descubrir esta parte de Pórfido, que en este momento también el propietario en este momento es Chinalco también, pero que es un pórfido que está en estudios iniciales. Falta ampliar mucho más la exploración, falta muestrear, falta hacer geofísica y falta perforarlo, pues, para definir el trabajo. Los Chancas, que es un pórfido que también está en Apurímac, que es de Sauder, que también es un pórfido que también ya su etapa de factibilidad ya pasó hace varios años. Creo que desde el 2014 adelante ya tuvo su factibilidad por problemas de, de comunales, no se trabaja. Los Calatos, que ya está en Arequipa, Zafranal también, Trapiche también, que está en Apurímac, que es de la minera Buenaventura, que también ya está con factibilidad en este momento, ¿no? Entonces, y los pórfidos de cobre y molibdeno. Los pórfidos de oro molibdeno, como ustedes pueden, en Río Blanco tuve la oportunidad también de trabajar, en Río Blanco se llama, ahora es también propietario de una empresa china, ¿no? Que también es un proyecto que está en facilidad, que se pensó también que debería entrar a ser explotado en el 2018, y por efectos comunales y sociales, ¿no? Pero creo que en cualquier momento ya empiezan a trabajar. La granja está Chinalco. Bueno, Chinalco, pues aparte de tener cobre molibdeno, pues tiene plata, ¿no? Es un pórfido importante y muy económico, y uno de los grandes que tiene nuestro país, ¿no? A la parte azul tenemos Cerro Verde, tenemos Don Javier, tenemos Trapiche, que también es como le decía, es de Buenaventura, Toquepala y Cuajoni, ¿no? A ver, son las 7:15. ¿Me escucha por ahí, Alex? Mi estimado Alex, decir, Rolly. A ver, estamos las 7:15. No sé si paramos un ratito. Vamos a parar solamente unos 10 minutos para que no se me canse la gente. Parece que algunos por ahí se me están durmiendo, parece. Descansemos unos 10 minutitos y continuamos. ¿Ya? Eh, o preguntamos a los presentes, eh, ¿continuamos, paramos los 10 minutos o seguimos avanzando para avanzar con el curso? A ver, una consulta por ahí a todos. Sí, ingeniero, está bien un break. Gracias. Un break, correcto. Entonces hacemos un break de unos 10 minutitos para descansar y tomarnos un cafecito. Por acá no puedo cortar ni cerrar la pantalla, pero lo dejamos ahí y luego avanzamos. Entonces, 10 minutitos de para. Paramos 10 minutitos, Rolly.